Vamos a dar comienzo a la clase 1 de TICS, donde vamos a ver todas las unidades que corresponden a esta asignatura. Antes de ver la asignatura propiamente como tal, ¿qué son las TICS? Hablar de esto, vamos a recorrer un poquito el aula virtual para entender sobre qué es lo que vamos a trabajar. Acá estoy en el aula virtual de ustedes, en su asignatura. Entonces, en el aula virtual, ustedes van a poder encontrar el saludo de bienvenida, ¿cierto? Van a poder encontrar mi correo, que se los voy a dejar en el chat de todas maneras, que es nfariac@enac.cl. Como les había indicado, esta clase tiene 3 horas pedagógicas, 3 horas de 40 minutos, 2 horas en total. Esta asignatura tiene un requisito de asistencia, 50%. Nosotros tenemos una clase a la semana, lo que quiere decir que si son 18 semanas de clases y usted tiene que asistir la mitad para cumplir, tiene que asistir un mínimo de 9. Menos de 9 clases, usted reprueba automáticamente por asistencia. Las evaluaciones del curso se realizarán en la clase, por lo que si falta, tiene un máximo de 72 horas para justificar. ¿Qué quiere decir eso? Todas nuestras pruebas las vamos a hacer el día viernes a partir de las 6:30. Como ustedes son vespertinos y les cuesta un poco más llegar, dejémoslo a las 6:40 comprometidos desde ahora ya. Los días de prueba comenzamos en la clase a las 6:40. Los temas de horario para que ustedes puedan alcanzar a llegar bien a la evaluación. Vamos a tener 4 evaluaciones sumativas, que son trabajos concretamente, y 2 cuestionarios acumulativos. Vamos a tener un cuestionario al principio del semestre y otro cerca del final del semestre. Se toman esas 2 notas, se promedian y va como una quinta nota al sistema. O sea, nosotros vamos a tener 5 evaluaciones o 5 notas, mejor dicho, durante el semestre. Podrán exhibirse con nota 5.5 o mayor. Vamos a ver un poquito ahora la planificación didáctica. También la pueden encontrar en el aula virtual, en ese link. La verdad es que no la voy a leer completa, simplemente vamos a ver cuáles son los puntos más críticos. Por ejemplo, requisito de asistencia, 50%. Acá está el nombre de la asignatura, la sección, y lo más importante, esto le sirve tanto para esta asignatura como para las demás. Si es una asignatura final de competencia. Las asignaturas que son final de competencia se entienden como asignaturas donde usted está terminando un conocimiento, donde no lo va a volver a ver, digamos, que ustedes le vayan a explicar algo más de ese contenido. Entonces, ¿qué significa eso? Todas las asignaturas que estén marcadas como sí, en final de competencia, tienen examen obligatorio. Aunque usted tenga promedio 7, tiene que dar examen. Entonces, nosotros partimos la clase de hoy día con lo que son los conceptos básicos de las TICS. Esta clase tiene 9 horas, como habíamos dicho, son clases de 3 horas, 9 dividido por 3 son 3. Esta unidad dura 3 clases. Vamos a partir la semana de hoy día, el 26 de marzo, vamos a continuar el 2 de abril, que es feriado. En el caso de las clases que van a ser día feriado, lo que yo voy a hacer es dejarle una clase grabada para que usted la pueda visualizar cuando usted más le acomode. El día lunes, martes, jueves, viernes, sábado, usted verá. Yo le voy a dejar la clase pregrabada para que pueda ver el contenido. O sea, nosotros la clase de la próxima semana, el día 2, debieran ver la clave pregrabada. Y la semana número 3 tenemos el primer cuestionario. Ese es un cuestionario automático, yo no lo tomo. Es un cuestionario que se va a habilitar en el portal, en el aula virtual. Usted lo abre, responde las preguntas y le entrega la calificación. ¿Esta unidad en qué consiste, estas 3 clases? Ver los conceptos básicos de un computador. ¿Qué es software? ¿Qué es hardware? ¿Qué es una TIC? ¿Cuál es la principal característica de una TIC? ¿Podemos aplicar una TIC en cualquier minuto? Todos ese tipo de interrogantes y de preguntas las vamos a ver en esta unidad. Cuando terminemos con esta tercera clase, la del 9 de abril, vamos a pasar a la unidad número 2. Manejo de información en ambiente virtual, ambiente digital, perdón. Esta unidad también tiene 3 clases, 9 horas totales. Parte el 16 de mayo, continuamos 16 de abril, 23 de abril,
Esa fecha tiene un error de digitación. Y el 30 de abril tenemos nuestra primera evaluación sumativa. 30 de abril tenemos la primera prueba de 15% que corresponde a ambientes digitales. ¿Qué son los ambientes digitales? Uso del correo, el Google Drive, qué es un motor de búsqueda, cómo mandar un correo adjunto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar un poco en conjunto? ¿Cómo podemos mandar una foto por correo? Como por dar un ejemplo. Esto es lo que vamos a ver en esta unidad. Cómo poder crear una carpeta en Google Drive y compartirla. Poder hacer un Word o un archivo de texto sin tener el Word, propiamente tal. Eso es lo que vamos a ver en estas unidades. Ya, continuando con la unidad, vamos a pasar a la unidad 3, editor de diapositivas. En español simple, esto sería el PowerPoint. Vamos a comenzar el 7 de mayo. Esta unidad tiene 4 clases, 12 horas. Vamos a tener 3 clases, el 7 de mayo, 14 de mayo, 21 de mayo, si no me equivoco es feriado, también vamos a tener clases pregrabadas, y el 28 de mayo, que sería la evaluación sumativa 2, 25%. Esta prueba generalmente les va bastante bien porque es hacer un PowerPoint. Ahora, aclaro al tiro esto. No es que usted tenga que hacerme un PowerPoint y presentármelo en vivo en clases. No. Lo que yo evalúo es que usted sepa configurar animaciones, transiciones, ponerle color, ponerle fondo, insertar la imagen, que quede alineada con el texto, que la letra esté en formato Arial, ese tipo de cosas. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad y lo que se evalúa. No es que usted tenga que hacerme un PowerPoint para presentarlo. ¿Ya? Voy a ser bien enfático en eso porque de repente se les olvida y le entran el pánico que tienen que presentar. No es así. Continuando, tenemos la unidad número 4 de procesadores de texto. Son también 3 clases. Es una unidad bastante cortita. Como ya vamos a haber visto lo que son los tipos de letra, colores, ajustes, tamaños, acá simplemente vamos a hacer configuraciones bastante específicas del Word. Tabla de contenido, configuración del encabezado y pie de página, numeración automática, cómo poner columnas, hacer un tríptico, por ejemplo, ese tipo de cosas. La configuración netamente del documento. Y finalmente, vamos a tener en la unidad 5, la evaluación sumativa 3, la vamos a tener el 18 de junio. Ya va a ser de un 15%. 18 de junio, 15%. Y finalmente, unidad número 5, planillas de cálculo o Excel. Esta unidad acá dice que tiene 12 horas. En realidad tiene 15, pero las últimas 3 horas se utilizan para el examen. Entonces vamos a tener 3 clases, la prueba, y después de la prueba, la semana subsiguiente, o sea, la semana siguiente a la prueba, el examen. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? ¿Qué es un Excel, una columna, una fila? ¿Cómo sumar? ¿Cómo generar una función? Función suma, función resta, concatenar, función sí. ¿Cómo generar un formato condicional? Todo ese tipo de cosas se van a ver acá. En la semana 15, el 2 de julio, vamos a tener el cuestionario acumulativo 2. La segunda nota acumulativa para poder cerrar nuestra quinta nota. La semana 16 vamos a tener clases y la semana 17 vamos a tener la última prueba, sumativa 4, de 30%. Esta es la evaluación que más vale. Le hago el énfasis al tiro en esto. Si usted no entrega esta evaluación o no participa, o sea, se saca un 1, automáticamente va a examen. Porque aunque tenga 4 7, no le da el promedio para eximirse. Esta es la prueba en la que tiene que sí o sí participar. Generalmente son muy pocos los que van a examen, pero no rendir esta evaluación es crucial para no ir a examen, porque tiene demasiado porcentaje. Y habiendo terminado la evaluación número 4, vamos a tener el
famoso examen. El examen lo vamos a tener el 13 de julio. ¿Quiénes rinden examen? Los que tengan promedio inferior a 5.5. Cualquier persona que tenga promedio inferior a 5.5 tiene que rendir examen. Y con eso se acaba el semestre. Lo último que nos falta por ver de acá es que yo les dejé en el aula virtual el día de las clases, la hora y este link recurrente. Siempre vamos a tener las clases por este enlace, siempre. Entonces los días viernes, usted se mete acá, le da clic al enlace y se conecta a la clase de todos los viernes. No sé si les quedó alguna duda, consulta respecto de la planificación, de las pruebas. ¿Se entendió o no se entendió? Profe, después de la prueba sumativa 3, ¿qué venía? Después de la prueba sumativa 3, viene un cuestionario. ¿Un cuestionario? Ya. Sí. Que no lo alcancé a anotar. No se preocupe. Es un feriado. Acá está. Después de la sumativa 4, perdón, sumativa 3, comenzamos la unidad de Excel y tenemos el cuestionario el 2 de julio. 2 de julio, cuestionario acumulativo. Gracias. La última prueba. De nada, ya. Habiendo pasado por esto, entonces vamos a comenzar la clase propiamente tal y volvemos a nuestra pregunta inicial, después de haber visto cuál es nuestro cronograma de trabajo. ¿Qué son las TICs? Las TIC son las tecnologías de la información y comunicación, todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información. Las TICs tienen la característica de procesar, transmitir y almacenar la información. Al día de hoy casi todo hace eso. Entonces, les pregunto de inmediato, ¿cuándo han usado las TICs ustedes en su vida? ¿Cuáles TICs conocen que se utilicen día a día o que hayan utilizado alguna vez? Pueden escribir, pueden hablar, como ustedes quieran. ¿Alguna que conozcan? Piensen. El celular. Perfecto. Computador. Ya, el computador. Un tablet, sistema operativo, por ejemplo, Office, PowerPoint, Excel. Perfecto, sistema operativo, la suite de Office. Algo más mundano, algo más coloquial. ¿El Word, profesor? El correo electrónico, Gmail, Outlook. WhatsApp. Claro. Facebook. El Facebook. Instagram. Llamadas. Llamadas también. Ya. Hay varias cosas que pueden funcionar como TICs. ¿Ya? Como decían los compañeros, pasamos desde el WhatsApp, el Facebook, el Word, el sistema operativo. Piensen en esto. Cuando yo estoy viendo televisión y estoy viendo las noticias y no sé, tengo que ir a lavar la loza, ir a comprar el pan, ayudarle a mi hijo con las tareas y me pierdo las noticias, yo puedo hacer algo tan sencillo como ir al computador, meterme a la página, por ejemplo, chilevisión.cl y ver la señal online. Algo tan simple como las noticias que se transmiten por la televisión es algo que, como habíamos visto anteriormente, se procesa, se administra y se comparte. Entonces les pregunto yo, ¿los diarios cumplen la misma función o no? Sí. Sí. Claro. No, profe, porque no se queda grabado lo que uno quiere ver. Pero está comunicando lo que uno quiere escuchar. Pero él dijo de los TICs.
La pregunta es si los diarios, por ejemplo, La Tercera, La Cuarta, las últimas noticias, pueden caer en la categoría de tics. Y la verdad es que sí, porque yo puedo comprar un diario, si se me moja o se me pierde, puedo entrar a la página del diario, por ejemplo, a las últimas noticias, y ver la versión de hace una semana, de un mes, de ayer o la de hoy día. Entonces, al día de hoy, todas las tecnologías funcionan, casi todo lo que conocemos a día de hoy funciona como TICs. Prácticamente todo. ¿Ya? Entonces, es raro encontrar algo que no esté en la categoría de las TICs. ¿Se escucha ahora? ¿Aló? Bueno, voy a repetir. Lo que estaba explicando es que los diarios, las noticias, la televisión por aire, la normal, yo puedo volver a revisarla en las páginas que corresponden. Yo puedo ver las noticias del Chilevisión en la página de Chilevisión, puedo revisar el diario de las últimas noticias en el LUN o donde sea. También puedo revisar noticias en Instagram. Entonces, a día de hoy, no hay prácticamente nada que no esté conectado a las TICs. Todo lo que conocemos hoy día pasa por las tecnologías de la información y comunicación. De hecho, esta misma clase se soporta en tecnologías de la información y comunicación. A través del micrófono, ustedes comparten su cámara, yo le comparto mi pantalla y podemos comunicarnos. ¿Se entiende el concepto, cierto? Es como bastante sencillo. Todo lo que nos permita comunicarnos es TICs. Entonces, las TICs tienen dos características principales: el software y el hardware. El software es la parte intangible, el programa. Por ejemplo, el WhatsApp o el Facebook, como decía anteriormente. Le hago una pregunta. El software es la parte intangible, lo que no se toca. El hardware es la parte tangible, lo que yo puedo tocar, como el mouse o el teclado. Cuando yo tengo el teléfono en la mano, ¿estoy tocando el WhatsApp o la pantalla? La pantalla. La pantalla. La pantalla, perfecto. Entonces, nos queda claro que yo jamás estoy tocando un programa. Es imposible tocarlo. ¿Ya? Y el hardware, o sea, la pantalla, no puede funcionar sin el software, el programa, y el programa sin el hardware. La misma pregunta, ¿puedo yo tener, por ejemplo, el Office en un pendrive, pero no tengo ningún computador donde instalarlo? ¿Puedo usar ese Office? No. No. ¿Ya? El uno necesita del otro, tienen que complementarse, siempre tienen que existir para poder funcionar. ¿Cuál es el elemento de las TICs y de la computación en general? El sistema operativo. El sistema operativo es el principal elemento que permite que todo lo que conocemos funcione. La verdad es que la definición de sistema operativo, que está acá bastante buena y acertada, dice es un conjunto de programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas. Los sistemas operativos están diseñados para satisfacer una necesidad, para cumplir un objetivo. Por ejemplo, el sistema operativo de su teléfono está diseñado para controlar las llamadas, la mensajería, poder controlar la cámara con la que saca fotos o hace videollamadas, poder controlar los videojuegos. Cumple necesidades bastante específicas. Mientras que el sistema operativo del computador es un poco más amplio y permite controlar funciones similares, pero también programas de edición de texto, de edición de fotografía, para diseñar planos, para controlar bases de datos donde están los antecedentes de los trabajadores, por ejemplo, para poder imprimir currículums o contratos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas funcionalidades o tareas puede controlar un sistema operativo? ¿Cuántas cree usted que tiene? ¿Una, muchas, millones, infinito? Muchas. Demasiadas. Bastantes. Ya, la verdad es que tiene varias, tiene muchas, miles en algunos casos. Si yo en mi computador presiono el botón de inicio que está acá abajo, puedo encontrar todas las aplicaciones que tiene instalada mi computador. Ah, claro. Y de esa manera puedo decir, ah, hace esto. Pero hay miles de cosas más que yo no conozco o que no veo que también realiza. ¿Ya? Funciones que hace como por debajo, por decirlo de alguna manera. La otra pregunta es,
¿Yo necesito aprenderme todas las funcionalidades del computador? No necesariamente. Lo más importante. Las más importantes, ¿cierto? Las más necesarias. Les hago otra pregunta. En el mundo existen millones de platillos, así como existen países, cada país tiene miles de platillos. ¿Usted necesita probar o comer esos platillos para vivir? No. No. No, ¿cierto? De la misma manera, tampoco necesita todas las funciones del computador. Usted va a utilizar, en este caso, en el ejemplo de los platillos de comida, va a comer los que tenga a su alcance o los que necesite. Y lo mismo pasa con el sistema operativo. Si yo no voy a trabajar de programador, no me voy a meter en la parte de programación. Si yo no voy a trabajar en diseño gráfico, no me meto en la parte de diseño gráfico. En el caso de ustedes, de administración de empresas, me interesa, por ejemplo, manejo de planillas, manejo de archivos, cómo poder enviar un archivo, una copia, poder mandarlo por correo, generar agenda, ese tipo de cosas. Entonces, las funciones del computador y el enfoque que usted tiene que darle a esta clase tiene que ver mucho con esto. El conjunto de tareas o programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas, las que usted necesita. Entonces, si usted ve que hay un compañero, una persona que está haciendo algo muy maravilloso, no se confunda. Puede ser que sea algo muy bonito, pero que a usted no le sirva. Usted tiene que aprender a su propio ritmo y lo que usted le vaya sirviendo o necesitando. Entonces, vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a ver lo que son los periféricos. Los periféricos son dispositivos que conforman el hardware, o sea, la parte tangible, lo que se toca, de un equipo de cómputo y contribuyen con la computadora. En un computador existen 4 elementos, yo digo 4 de manera genérica, que son los principales. El procesador, primero la placa madre, donde se conecta todo. Tenemos el procesador, que es el que procesa las cosas como una especie de cerebro, la RAM, o memoria RAM, tenemos la tarjeta de video. Estos 4 elementos, y vamos a poner también el disco duro para hacer un quinto, son elementos que el computador los lleva conectados de manera interna y son los más importantes. ¿Ya? El computador sin procesador no enciende, sin memoria RAM no puede trabajar, sin tarjeta de video no tiene nada que mostrar y sin disco duro no hay donde guardar archivos con cuales trabajar. Y la placa madre interconecta todos estos elementos. Todo lo que sea anexo a esto se considera un periférico. Entonces, ¿qué es un periférico? Lo que yo le puedo conectar al computador. ¿Qué creen ustedes que yo le puedo conectar a un computador? A un notebook, a un computador de escritorio. ¿Qué eso sería un periférico? Un pendrive. ¿Ya? Una Impresora. De memoria. Impresora, una impresora. Se llama Lienza. ¿Ya? Tarjeta de memoria, un joystick, por ejemplo. Ya, tarjeta de memoria, joystick. ¿El teléfono podrá ser un periférico, no? También. También. Sí, también. Porque vio USB. Ya. ¿Qué más? Aquí está. Hay una, mira. Audífonos. Audífonos. El resto me escucha bien, Jessica me dice que se escucha mal. Por ejemplo, una salida HDMI, que muchos computadores las traen ahora. Ya, el cable HDMI. Puede ser algo de... Una televisión. Ya, varias cosas, ¿cierto? Chicos, Una cámara. ¿me escuchan bien o me escuchan mal? ¿Se escucha bien? Por Escucha ejemplo, bien. por lo menos yo lo escucho. Sí. Creo que de repente se va, como que se le va la onda. Ya, cuando se vaya el audio, ustedes me avisan para repetirlo, porque de repente como que se va. Ya, entonces, hay varias cosas de las que se nombraron que uno puede conectar. En esa categoría, o mejor dicho, de todas esas cosas que nosotros podemos conectar, tenemos categorías. Tenemos los periféricos de entrada.
permiten a un usuario introducir o ingresar datos a una computadora. Por ejemplo, el mouse me permite a mí hacer los clics con el puntero. El teclado me permite a mí escribir o ingresar texto. El escáner me permite escanear una imagen, valga la redundancia, ingresar la imagen. Y el micrófono, por ejemplo, en este caso, a mí me permite transmitir mi voz a la videollamada hacia ustedes. Vamos un poquito más ordenado esta vez. ¿Algún periférico de entrada que conozcan? Algo que le permita ingresar información al computador. Audífono. No, el audífono no. Impresora, La impresora tampoco. Un Escáner. pendrive. ¿Un pendrive? Ya, el Cámara. pendrive puede ser. una cámara La Un cámara, escáner. o un teléfono. ya, vamos de a poco. El pendrive sí, la cámara sí, el otro que me habían dicho, Escáner. el escáner, ya, Escáner. pero otro Y el más. El teléfono, igual con el cable podemos pasar información. El Un teléfono disco funciona duro. como un pendrive, Tarjeta de memoria. tarjeta de memoria, ya. Un Disco disco duro. igual. duro. Una El- memoria externa. Recuerden que el disco duro no es periférico a menos que sea un disco externo, ¿ya? Sí, una memoria externa. Ya. En memoria externa, disco duro externo también puede ser periférico de entrada, pero no es solo de entrada. Tenemos varios, por ejemplo, en el caso suyo del teléfono, cuando ustedes están escribiendo en Facebook o en WhatsApp, la pantalla táctil, la pantalla táctil también funciona como dispositivo de entrada. ¿Cierto? Vamos a ver los dispositivos o periféricos de salida. Permiten al usuario obtener los datos de una computadora, o sea, sacar la información del computador. Aquí entra en esa categoría la impresora, porque yo tengo una imagen en el computador y se la quiero sacar al computador, por decirlo de alguna manera. Ahí tengo la impresora, o los parlantes, los audífonos. La música sale a través de los parlantes o de los audífonos. El proyector y el monitor muestran la imagen del computador. Entonces, un dispositivo de salida. Por ejemplo, otro periférico de salida, como el que nombraban anteriormente, el HDMI. ¿Ya? El cable HDMI, que es un cable de audio y video, me permite sacar la imagen y el audio hacia otro dispositivo. ¿Algún dispositivo de salida que conozcan ustedes? Que se les ocurra. Una etiquetadora. El pendrive. Ya, el ¿Profesor? pendrive. ¿Cómo? Una etiquetadora. Ya, una etiquetadora, bien. ¿Una Proyector. tarjeta de sonido? La tarjeta de sonido, bien. Va conectado directo en la placa, pero sí, pues, podemos dejarlo en un intermedio, entre accesorio directo a la placa y periférico. Los periféricos en realidad van como por fuera del computador, lo que yo le conecto afuera. Un proyector. Ya, Puede ser una de estas pistolas para pistolear el código. Producto, por ejemplo. Capturador de datos. ya, eso piénsenlo bien. Si está capturando datos es porque lo está recogiendo. Va en los Ah, sí, dispositivos. tiene razón. El teléfono. Ya, vamos a pasar a una categoría diferente, que es la que yo les mencionaba. Cuando ustedes están whatsappeando, ustedes están viendo lo que les escriben, pero ustedes también están escribiendo, ¿o no? Entonces, la pregunta es, ¿el teléfono, la pantalla del teléfono, es entrada o salida? Las dos. Ambas. Ambas. Y entonces Dos tenemos cosas. los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, yo con una cámara estoy grabando, estoy guardando la información en una memoria CD, pero también puedo ver en la pantalla chica. Lo mismo una cámara digital, los pendrive, yo puedo meterle y sacar la información al computador, y las pantallas táctiles me permiten escribir mientras estoy viendo. Entonces tenemos tres categorías: solo entrada, solo salida, entrada y salida. Esas son las tres categorías de periféricos. Hasta acá, ¿se entiende? ¿Alguna consulta, duda, algo que repetir? Muy rápido, muy lento. Dígame. No entendí bien los periféricos de entrada. Los de entrada, ya. Los de entrada tienen la característica de poder ingresar la información al computador. Por ejemplo,
si yo quisiera escribir un mensaje aquí, algo más, al utilizar el teclado, al yo escribir, estoy ingresando información al computador. El periférico de entrada lo único que hace es transmitir lo que está fuera en el ambiente, en el entorno, como el audio, la imagen o un pensamiento tuyo, lo puedes traspasar con el teclado, escribiendo. Eso es un periférico de entrada. Algo que te permita guardar la información o ingresarla al computador. Entendí. Gracias, profe. Ya. ¿Alguien más? Hasta acá. Entonces tenemos los periféricos, qué es un sistema operativo, qué son las TICs, recuerden, almacenamiento, procesamiento y administración de la información. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Entiendo. ¿Se entiende? ¿Ya? Hasta ahora estamos bien. Ya esta es como la parte más latosa porque es como más conceptual. De ahí más, ya la próxima clase vamos a pasar un poco más práctico. De hecho, lo práctico lo vamos a ver de inmediato. Un poco más práctico. El Windows. El Windows tiene su ambiente que tiene el escritorio, que es toda la pantalla, por decirlo de alguna manera, donde está el fondo. Tiene los iconos, botón de inicio, la barra de tareas, el reloj y el calendario y las notificaciones. Entonces, tenemos el escritorio, que es donde yo tengo toda esta área para poner los famosos iconos. ¿Qué es un icono? Una representación gráfica de un archivo o carpeta, nada más. Tenemos la barra de tareas, donde tenemos el botón de inicio, donde están todas las aplicaciones, todos los programas y configuraciones del computador. Tenemos la barra de tareas, donde tenemos todos los programas que están abiertos o anclados a la barra de tareas. Por ejemplo, el correo acá no está abierto, pero está anclado a la barra de tareas, que siempre puede encontrarlo acá. Mientras que los programas que tienen esa rayita abajo, esa línea celeste, están abiertos. También tenemos el área de notificación, donde tenemos todas las notificaciones del sistema. Y tenemos el reloj y calendario. Y las notificaciones del sistema en segundo plano. Por ejemplo, acá yo tengo el icono del Zoom para poder entrar a su configuración. Eso es más que nada la interfaz gráfica del Windows, o de la mayoría de los sistemas operativos. Ahora, ¿cuál es el secreto más profundo de los sistemas operativos? Esto aplica para todos. Teléfono con Android, teléfono con iOS, Mac, Linux, Windows, todos. Todos se manejan mediante un sistema de archivos y carpetas. Por ejemplo, clic derecho, nuevo, yo voy a crear una carpeta. Le voy a poner práctica. Y voy a crear un archivo, clic derecho, nuevo, documento de Word, podría ser cualquiera. Voy a crear un documento de Word que se va a llamar archivo. Esto que está acá, la carpeta práctica, es una carpeta, un contenedor. Las carpetas pueden contener otras carpetas u otros archivos, mientras que el archivo, el Word, el Excel, el PowerPoint, el Paint, el Access, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, puede contener los datos o información. Por ejemplo, como datos, mi nombre y mi correo. Ahí tenemos datos para este archivo. ¿Ya? Lo vamos a guardar. Ahí está. Lo guardamos y lo cierro. Pero yo no puedo guardar datos en una carpeta. Por más que escriba, no me deja hacer nada. Las carpetas lo único que pueden hacer es guardar otro archivo o guardar otro archivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el secreto, como les decía? Todo se maneja mediante un sistema de carpetas y archivos. Las carpetas guardan carpetas y archivos, los archivos guardan los datos o información. Eso es todo. ¿Usted entiende eso? Usted entiende esa mecánica, ese funcionamiento y no va a tener ningún problema.
Profe, Dígame. Todos los sistemas operativos se manejan con carpeta y archivo. Sí, Eso es, ¿cierto? así es, tal cual. Ya. Deme un segundito. Ya. Así que sí podría repetir otra vez, no hay problema. De hecho, voy a dejar abierto al tiro algo. BlueStacks. Dame un segundito. Ya. ¿Cuál es el secreto del Windows, del Linux, del Android y de todos esos sistemas operativos? Que me permiten a mí crear carpetas. Yo voy a dar clic derecho, nuevo. Yo puedo crear un solo tipo de carpeta porque no existen más tipos de carpetas. Mientras que tipos de archivos existen miles, millones. Está el PDF, está el Word, está el Excel, está el del Paint, está el de AutoCAD, están los que generan las planillas de texto. Archivos tenemos para dar y regalar. Los archivos de audio, de foto, miles. Entonces, ¿cómo funciona? Las carpetas, clic derecho, nuevo, carpeta, se llama práctica. O le vamos a poner acá ejercicio mejor. Y voy a crear otra carpeta, clic derecho, nuevo, carpeta, que se va a llamar, perdón, un archivo. Clic derecho, nuevo, archivo. Puede ser en este caso, por ejemplo, una hoja de Excel. Se va a llamar archivo. Yo en el archivo puedo guardar datos, puedo escribir información. Nicolás Farías. nfariasc@enac.cl. Listo, ahí tengo datos. Datos cualquiera. Los guardo. Y cierro. Mientras tanto, que en la carpeta yo no tengo en dónde escribir eso. ¿Dónde podría escribirle mi nombre y mi correo? En ninguna parte. Lo único que puede hacer la carpeta es guardar este archivo. O yo podría guardar otra carpeta en esta carpeta. Una carpeta puede guardar otra carpeta o miles de carpetas. Lo que usted quiera. Pero los datos, la información, se guardan en los archivos. Ahora, ¿qué es lo que le estaba diciendo yo? Ya, ahí Eric me dice que cree que tiene mala señal. ¿El resto cómo me ve, estimados? Me dicen que Bien, profe. bien. Bien, profe. Eric me dicen por acá que puede ser, es posible que mi señal esté media mala también, pero también puede ser la suya. Yo les recomiendo que cuando se empiece a ver medio mal, no sé si apagaron la cámara y si están con internet móvil, como por ejemplo, como yo estoy con internet móvil, se pongan cerca de una ventana. Porque los muros cortan la señal. Así que trata de ubicarse lo más cerca de una señal si está con internet móvil. Si está con el router de la casa, ahí tiene que estar cerca del router. En el caso, este es un emulador de Android. Acá voy a utilizar el gestor de archivos del Xiaomi. Yo también puedo generar archivos y carpetas. ¿Ya? En el sistema, ya sea Android, sea Linux, sea lo que sea, yo puedo generar archivos y carpetas. Voy a avanzar un poco porque ya son las 7:25, estamos como medio atrasados. Ya. Otras herramientas que tiene el Windows, bueno, denme un segundo, esto hace que se ponga el computador medio lento. Por ejemplo, voy a crear un archivo, voy a poner prueba, lo voy a abrir. Una de las herramientas que más utilizan todos es como para sacar una imagen. En el caso del Windows tengo dos herramientas. En la primera fila, en el teclado,
yo tengo el teclado del computador, en la primera fila hay varios botones que dicen F1, F2, F3, F4, F5, hasta el F12, que está por acá más o menos, arriba de la tecla de borrar. Arriba de la tecla de borrar y al lado del F12 hay una tecla que tiene un nombre que es muy parecido, denme un segundito, a esto. ¿Print de pantallas? El print de pantalla. El impant, el print screen, llámelo como quiera. Esa tecla yo la presiono una vez, no va a pasar nada, y yo puedo pegar el famoso pantallazo, como lo hago en el teléfono, pero lo hago en el computador. Pruébenlo ustedes y me cuentan cómo les resulta. Para No poder... sé, pero también se puede, disculpe, ¿también se puede en Word hacer print de pantalla? Donde usted quiera. Oh, no sabía. Por ejemplo, yo tengo el Word acá, le hago un print y lo pego más abajo. Yo pensé que se podía hacerlo con Paint. No, donde sea. Yo le puedo sacar un pantallazo a lo que sea, menos a los navegadores de incógnito. Creo. Ya, entonces, ¿qué van a hacer? Los que estén en el computador, hagan un pantallazo y péguenlo en algún documento. ¿Cómo pueden desactivar la pantalla completa del Zoom cuando yo estoy transmitiendo? Un doble clic en cualquier parte de la pantalla y se va a achicar el Zoom y les va a permitir trabajar en el escritorio de nuevo. Lo prueban y cuéntenme cómo les va. Ya. Intenten probar el print de pantalla. Yo ya lo hice. ¿Ya? Perfecto, estimada. O sea, funciona. Yo no puedo, ¿me puede repetir cómo se hacía? No hay problema. Ay, yo no puedo ni entrar ni al- Por ejemplo, primero, yo tengo, por ejemplo, si no tenemos un Word, lo podemos hacer en un Paint. En el programa del Paint. También lo podemos hacer en el correo. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a abrir mi correo Gmail, que es lo que van a tener que hacer ustedes después. Ahí Eric está diciendo, intenten probar el print de pantalla con la tecla Impact. Eric le está dando un buen consejo. Ya, entonces yo, por ejemplo, abro mi correo, voy a redactar un correo nuevo. Voy a hacer el famoso print de pantalla, presiono la tecla PNT o Impant, Print Screen, como se llame. Está al lado del F12. La presiono una vez, me voy al correo y la pego. Clic derecho, pegar. Y ahí pegó la foto. Profe, ¿Sí? ¿puedo dar un consejo igual? Por supuesto. Mire, y tengo entendido que igual que en algunos computadores, si Ujú. esa tecla no funciona, Ya. abajo en la parte donde está el control con la tecla Windows y el Alt, hay Ya. una tecla que se llama FN. Sí. Si su computador no funciona apretando solamente la tecla PNT, uno lo Ajá. tiene que hacer funcionar con la FN. Ujú. Claro, las teclas de función. Claro, porque mi computador con esa funcionalidad yo lo puedo activar para hacer el print de pantalla. Claro, es que eso depende netamente de cómo esté configurado el notebook. Ahí ya es terreno cada uno. Pero la Claro, verdad es que sí, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Si no funciona la primera, si estamos en un notebook, presionar la tecla que dice FN, ¿dónde está el mouse? Ahí. Está entre medio del control. Por ejemplo, yo la tengo acá a la esquinita. Puede estar entre medio del control y la tecla Windows. Mantengo presionado el FN y después presiono la tecla de Impact. Y ahí me va a funcionar. Profe, ¿Sí? tengo problemas con la licencia de mi computador, no me deja. Del Windows. Es que lo que pasa es que el computador es nuevo y creo que compré licencia y estaba con la licencia Ya. de prueba y me sigue pidiendo y no me deja. ¿Pero la licencia del Windows o del Word? Del Word. Ya, no se preocupe. Pégalo mire, hágalo en un correo como lo hice yo. Ya. ¿No? Sí, lo importante es que pueda probar que puede copiar y pegar en el fondo. Ahora, lo otro que les quería explicar, antes de que se me adelanten,
¿Qué pasa si no me funciona la tecla o en realidad yo no necesito, por ejemplo, sacar la foto completa? Ay, Hay una herramienta en Windows. Yo presiono el botón de inicio y escribo herramienta recortes. Le abro esa aplicación y se me va a abrir esta ventanita. Un segundo. Se me abre esta ventanita. ¿Y qué es lo que me permite hacer esta ventanita? Doy clic en nuevo, se pone la pantalla blanca como la están viendo ustedes y yo puedo dibujar un rectángulo, un cuadrado, lo que yo quiera, para sacar el pedacito de imagen que yo necesito. Le doy clic derecho, copiar, y lo puedo pegar en el programa o donde yo necesite mandarlo. Profe, ¿lo puede hacer de nuevo, por favor? Y claro. Entonces lo pego. Ya, ahí está simplemente el pedacito de... ¿Ven? Se fijan que ahí pegué solamente eso. ¿Cómo funciona la herramienta recortes? La voy a cerrar. Presiono el botón de inicio. Escribo herramienta. Herramienta. Y lo primero que debiera aparecerme es la herramienta de recortes. En el caso del Windows 10, los que están en Windows 7 tienen que buscarla de manera manual, se llama herramienta de recortes o herramienta recorte. Están los accesorios. Accesorios de Windows, herramienta recortes. Lo podemos encontrar escribiendo o en los accesorios, donde ustedes quieran. Profe, ¿Sí? ya tengo abierto el correo, entonces solamente presiono la perilla IN Ajá. Y y después tendría, y después pego. clic derecho, pegar. profe, a mí me funcionó en Word. Perfecto. Lo importante es que funcione. Ya, entonces, ¿cómo yo? Podemos escribir herramienta recortes o podemos sacarlo desde los accesorios de Windows. Ya, profe, lo hice. Genial. Abrimos la herramienta de recortes, se nos va a abrir esta ventana que nos permite hacer un nuevo recorte o cambiar el modo. Por ejemplo, si vamos a dibujar de manera libre, una ventana o la pantalla completa. Generalmente viene de recorte rectangular, lo dejamos ahí nomás. Presionamos en nuevo, se pone la pantalla blanca y ahora podemos dibujar nuestro rectángulo. Dibujamos el rectángulo y tenemos nuestra foto. Solo lo que necesitamos, el pedacito. Por ejemplo, voy a pinchar otra vez en nuevo, acá arriba, nuevo, y voy a sacar solamente el icono de este equipo. Clic derecho, copiar. Y me voy al correo, clic derecho, pegar. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. Ahí Eric mandó un archivo, no sé qué será. Ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué otra funcionalidad tenemos? Yo voy a hacer una carpeta que se va a llamar nuevo, carpeta le voy a poner práctica, igual que el ejercicio anterior, y el archivo de prueba lo voy a guardar en la carpeta práctica. Uno de los comandos más utilizados por los estudiantes a nivel mundial es el famoso control C. CTRL más C. ¿Cuál es esa tecla? Control C y Control V puede ser. Esa es la CTRL, o la que está acá al otro lado, cualquiera de las dos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la carpeta, o el archivo, el texto, la imagen, lo que usted quiera, la seleccionamos, presionamos Control, y sin soltar el Control, presionamos la tecla C. Eso es copiar. Eso es copiar. Un segundito que estoy mandándole mensaje a solamente un compañero. Entonces, Control más C. ¿Ya? Con eso
control más, control con la C, copio, y control con la B corta, o control B, pega. Ahí pego el archivo. CTRL más B corta. Y si lo sigo presionando varias veces, yo puedo pegar todas las veces que yo quiera. Lo hacer con el teclado físico. Y pego todas las veces que quiera. Ahora, ¿qué pasa si pegué muchas copias o no las necesito y no las quiero borrar porque no estoy seguro? Para devolverse, Crea otra carpeta. para deshacer, presionamos Control Z. Y con eso volvemos todos nuestros pasos. Vamos deshaciendo una por una. Los últimos cambios que hicimos. Últimos cambios. Necesito recuperar las carpetas, pero para no copiarlas, utilizo el comando Control más Y. Y voy recuperando carpetas. Con eso yo puedo... Control. Profe, Y. ¿puedes repetir control cuánto? Más Y. Control más Y. Ya, Gracias. el control Z se llama deshacer, o sea, en el fondo como borrar un paso, y el control Y se llama rehacer, ya es recuperar. Claro, Eric me dice ahí es como anular la acción, exactamente. Yo con el control Z vuelvo sobre mis pasos y con el control Y los vuelvo a rehacer, los recupero. Ahora, hay una... ¿Sí? Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo pinto la tecla derecha con la parte que dice eliminar, sería lo mismo. Para borrar los archivos. ¿Cómo no lo entendí? Y por ejemplo, como usted eliminó con el control Z, yo también puedo eliminar presionando la tecla derecha y me va a tirar varias alternativas y también sale eliminar. Ah, sí, es que yo lo que pasa es que con el control Z lo que tú haces no es mandarlo, no es eliminarlo directamente, es simplemente dejarlo en otro espacio de memoria, aparte interno del computador, no es eliminar directamente. ¿Ya? El computador tiene una carpeta, claro, el otro es eliminar directamente. Ya vale. ¿Ya? Ahora, hay un detallito. Si yo, y tiene mucha relación con lo que tú dices, si yo a esta carpeta le doy clic derecho, eliminar, y yo presiono el control Z, la voy a recuperar. Pero hay una combinación de teclas, teclado. Si yo selecciono esta carpeta, por ejemplo, y presiono la mayúscula con el suprimir, me hace una pregunta. ¿Está seguro que desea eliminar estos elementos de forma permanente? Cuando yo presiono la tecla suprimir para borrar con el mayúscula, estoy haciendo un borrado permanente. Y ahí, por más que presione el control Z o el control Y, no hay manera de recuperarlo. Se murió nomás. Exactamente, Eric. No se va a la papelera. Se murió y se murió. Damaris dice, me tendré que desconectar porque no tengo buena conexión y no lo he podido escuchar bien. Quiero saber si me dejará ausente o presente. La dejo presente, Damaris, no se preocupe. Ahí que algunos compañeros me acuerde a la lista. Profe, ¿podría decir de nuevo lo de la mayúscula y la otra tecla, por favor? Sí, claro. Yo selecciono, por ejemplo, estas tres carpetas. Y presiono la combinación. Aquí la voy a seleccionar de nuevo. Presiono mayúscula y la tecla suprimir y me va a preguntar. ¿Está seguro que le sé eliminar estos elementos de forma permanente? No pasan a la papelera. Los borró y los borró. Y ahí no hay nada que hacer. No hay manera de recuperar esos archivos. Es como lo que le decía yo. Con las no acciones se lo eliminan. Claro, puede ser así. ¿Ya? Así que ojo cuando presionen esa tecla, porque si borran una foto con eso, no hay manera de recuperarlo. Ya.
Vamos, ¿en qué parte? Entonces vimos cómo crear carpeta, un archivo, cómo utilizar estos comandos. Estos comandos que yo le estoy mostrando no es que usted tenga que aprendérselos de memoria, es simplemente para ejemplificar de que efectivamente hay... Profesor. Dígame. Profesor, una consulta. ¿Ah? Ese movimiento de la tecla más suprimir es para todos los Windows. Sí. Lo que pasa es que yo no tengo Windows 10 y lo hice ahora y el mensaje que me da es enviar a la papelera, no eliminar permanente. Debiera ser para todos. ¿Qué Windows tiene usted? 7 creo. Sí, 7. Debiera mandarlo, puede que tenga algún error de configuración, lo cual sería raro. Pero en estricto rigor, esa combinación de teclas viene desde el Windows 2000. Antiquísima. Ya, profe, esa era la duda, porque yo lo hice acá y me aparece así. Me dice como enviarlo a la papelera. Revíselo bien, puede que sea otra cosa. Ya. Hágalo con calma y con los archivos. Profe, ¿Sí? yo recién traté de hacer mayúsculas suprimir y ni siquiera me preguntó, eliminó al tiro. Hay algunos computadores que lo tienen configurado para no preguntar. Ah. Así que, ojo. El mío también. ¿Ya? Claro, entonces, por eso les digo, se las enseño ahora y se las muestro porque en algún minuto pasa que se ponen a practicar teclas y esa es la combinación de teclas más letal porque borran algo y no hay manera de recuperarlo. El resto, pruébenlas todas, menos esa. Por ejemplo, si quieren probar algo muy tonto, por llamarlo de alguna manera, si ustedes en el escritorio mantienen presionada la tecla Control, los que están en computador o con un mouse en el notebook, si mantienen presionada la tecla Control y giran la rueda del ratón, pueden agrandar o achicar los iconos. Eso sí. La tecla Control, sin soltar, giran la rueda del ratón y pueden agrandar y achicar los iconos. Son funciones que existen, ¿no? De nuevo, ¿es necesario que se lo aprenda? No. Estamos viendo que hay funciones que el computador puede hacer, que usted puede conocer o no conocer, aprender o no aprender. Nada más. Nos queda las partes del computador. Ya habíamos visto lo que era la placa madre, es como el esqueleto, es donde nosotros conectamos todos los elementos. La CPU, el procesador, es todo lo que procesa la información o los datos con los que estamos trabajando. La memoria RAM es la memoria de trabajo, la memoria de acceso aleatorio. Cuando el procesador está trabajando cosas, cambiándolas, es como que si nosotros al procesador le tiráramos un tronco y tuviera que botar palos. ¿Dónde caen esos palos? A la memoria RAM. Y la memoria RAM después los manda al disco duro para transformar la casita, por decirlo de alguna manera. Esa es la manera de funcionamiento. La tarjeta gráfica, la importancia que tiene es la que me permite a mí mostrar los gráficos a través de la pantalla. Ahora, ¿por qué se habla o tiene tanta relevancia al día de hoy la tarjeta gráfica? Un computador con poca memoria gráfica, cuando le echan a correr procesos con harta imagen, harto video, por ejemplo, una película en 4K, el zoom con 50 cámaras, se cae. ¿Cómo puedo saber yo si mi computador tiene una buena cámara, una buena tarjeta gráfica? La manera más fácil es que yo lo mire y tenga algún sticker, por ejemplo, de NVIDIA o de AMD Graphic Radio. Tiene que tener un sticker en alguna parte, NVIDIA GeForce, algo así. Si lo tiene es porque el computador tiene tarjeta y puede andar un poquito más rápido. Si no la tiene, es un computador común y corriente. Cuando yo le pongo una película buena, se me va a pegar y no va a correr. Para eso es la importancia de la tarjeta gráfica. Entonces, cuando vayan a una tienda a revisar computadores, tienen que fijarse que tenga alguno de esos dos stickers, que digan esas palabras. Los dispositivos de almacenamiento son variados. Nos vamos a ver. ¿Sí?
¿En qué parte van esos stickers? En la parte de abajo del teclado. Ya. ¿Ya? Ahí generalmente trae varios stickers y tiene uno o dos. Ya. Si no los tiene es porque no trae la tarjeta. Oiga, profe, le hago una consulta. Sí, claro. Mire, sabe que igual mi computador no tiene ninguna de las dos. ¿Ya? Pero cuando yo veo la información del sistema, me dice que tiene una tarjeta gráfica de Intel. Ese igual es como... Es lo mismo, ¿no? Ya. Solamente porque usted me lo dijo, lo voy a explicar aparte. ¿Cómo puedo revisar la información del sistema? Yo presiono en el botón de inicio o en la lupa y escribo ejecutar. Escribo ejecutar y se va a abrir una ventanita chica. Y ahí escribo el comando DXDIAG. Diagnóstico de Direct. XDAEG. DIAG. Primero ejecutar, se abre la ventana de XDIAG. Si lo presiono, se va a demorar un poquito y me tiene que entregar la información del sistema. Ahí apareció. Ya. En el caso de lo que tú me estás diciendo, tiene la tarjeta gráfica de Intel, ¿cierto? Algo así. Ya. Este tipo de memoria es una memoria integrada. Nosotros tenemos dos tipos de tarjeta gráfica cuando vamos a comprar el computador. Esta información, estamos como saliendo un poquito del área, pero es bastante útil cuando vamos a comprar un computador, chicos. Yo tengo la tarjeta integrada y la dedicada. Entonces usted tiene que decirle al vendedor, necesito un computador con tarjeta dedicada. Y generalmente el computador con tarjeta dedicada dice pantalla 1 y pantalla 2. Por ejemplo, este tiene una tarjeta dedicada aparte. ¿Te fijas que ahí dice tipo de DAC internal y acá dice internal RAM DAC? ¿Cambia el nombre? Que este tiene ese nombre que les decía yo, el NVIDIA. Y de esa manera yo puedo ver si mi computador tiene una tarjeta dedicada para correr mejor los juegos, las películas, los videos y todas esas cosas. Profe, el mío también, como el compañero, tiene Intel. O sea que La tarjeta, ya la embarré. La Intel es la más básica, es para lo básico, lo necesario. Tampoco significa que sea terrible o lo más malo, pero si tú quieres, por ejemplo, instalarle un juego de última generación o programas de diseño gráfico, no te va a correr. Películas en alta definición también pueden empezar ahí como a pegarse los tirones, ¿no? Como que empiezan a ajustarse. Profe, por ejemplo, yo mi computador, bueno, este de la empresa, tiene dos stickers, uno de iCore i3 y otro de, como de tarjeta de video. Hice el mismo ejercicio suyo, pero ¿Ya? solamente me pone una pantalla. Ya, no necesariamente tienen que aparecer las dos, puede también aparecer una, que tenga el... Tienes que fijarte que te diga acá, por ejemplo, ese nombre y el tipo de DAC, si es internal o RAM, integrated RAM DAC. Ya. Hay que echarle una mirada y hay que ver, cada computador es diferente y hay que... Esto es como lo general, ¿ya? Profe, ¿Sí? una consulta aparte. Que ¿Ya? necesito que me oriente, que me ayude. Lo que pasa es que mi computador como es nuevo y yo no me manejo en esto de las licencias y eso, pues, y ya me queda poquito tiempo para la que yo tengo gratis. ¿Qué puedo hacer? Ya, eso parte la íbamos a ver más adelante, pero ¿qué les recomiendo yo? Que cuando, como vamos a trabajar con el Word, el Office y el Excel, no se preocupen, no lo compren ni lo instalen, porque nosotros vamos a trabajar desde el correo con el Google Drive. Y por ejemplo, el otro día un profe me lo hizo bajar una PPT y yo no pude, no me dejó. Mira, vamos a hacerlo rápido porque tenemos que ir al break. En el correo tú abres el Drive. Ya. Y esto es una aplicación en la nube, en internet, que está conectada a tu correo. Entonces tú puedes cargar un archivo o incluso puedes crear archivos de PowerPoint, presentaciones de Google. Tú le pones subir archivo y lo puedes abrir desde tu correo.
mejor dicho, desde el Drive, sin tener que instalar o pagar un peso por nada. Ah, vale. ¿Ya? Ah, es como lo que usted me mandó a hacer ahora que hiciéramos, me preguntaba si yo lo quería guardar en Drive. Claro, cuando te diga, cuando no tengas la aplicación, dile que lo guarde en Drive y así no vas a tener ningún problema. Ah, ya. Vale. Gracias. Ya. Vamos a ver lo último para que nos vamos al break. Bueno, estábamos en los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento, la verdad es que no nos vamos a calentar mucho la cabeza con eso. Son solamente 3 tipos. El magnético, que es el disco duro clásico que tiene un computador. ¿Cuál es la característica del magnético? Que si lo pongo sobre un parlante o un campo magnético muy fuerte, se murió el disco duro. El almacenamiento óptico, como los CD y los Blu-ray, la verdad es que llevan de salida porque son bastante caros. Y la verdad es que no tienen mucha utilidad porque yo grabo una vez y no puedo usarlo nunca más para grabar otra cosa. Y tenemos el almacenamiento de estado, que son los discos, las tarjetas SD, los pendrive o los discos SSD. Esta es la nueva tecnología que se está utilizando, los almacenamientos de estado, que son con cristales en realidad, que me permitan a mí guardar la información para trabajar de manera más rápida. Entonces tenemos el clásico disco duro normal, el magnético, y vamos a tener ahora los discos de estado. Eso es como lo más importante, ¿ya? Ya, vamos a ir al break, volvemos a las 8:05 para que para no quitarles tiempo. 8:05 volvemos del break, ¿ya? No es necesario que se desconecten. No me voy a olvidar de pasar la asistencia, así voy a pausar la grabación mientras y después pasamos la asistencia acá directamente. Sí. Gracias, profe. Nos vemos en 10 minutos más. Ya. Gisela Barca. Luz Arzola. Presente. Ya, dame un segundito. Karina Astudillo. Karina, ¿no? Ismael Astudillo. Presente. Constanza Barrera. Marión Bustos. Presente, profe. María Carreño. Presente. Damaris Carrillo. Parece que ella es la que se fue. Sí, ella que se fue, profe. Vale. Felipe Chávez. Presente, profesor. María Consuegra. Sí. Ignacio Contreras. Presente, profe. María Contreras. Presente, profe. Nelly Correa. Presente, profe. Diego Leonovena, Diego Juste. Presente, profesor. Willy Justin. Willy, ¿está por ahí? No. Franco Galdames. Sí, está Willy. Profesor Willy estaba presente. Sí, está. Sí, por eso me parece. Presente, profe. Ahí. Presente. Ya llegó. ¿Y Franco Galdames está? Parece que no. Ya. Mirlén Gurrier. Sí, profe. Claudia Horta. Presente. Joan Jiménez. Presente. Geraldine Kemp. Daniela León. Presente. Jessica Yancaleo. Presente, profesor. Jessica Marín. Presente, profesor. Pablo Medel. Presente, profesor. Edith Mella. Presente. Tania Moraga. Presente. Eric Oyarzo. Eric Oyarzo, ahí está.
Dafne Parada. Sebastián Rivera. Blanca Rodríguez. Presente. Sofía Seneque. Daniela Sepúlveda. Presente. Paola Sosa. Alexander Targarona. Carolina Toro. Presente. Constanza Vietes. Profe, ella estaba conectada, pero se le apagó el teléfono, dijo. Ya, vale. Sí, y es la que está trabajando. Perfecto. Igual que Sofía, igual está conectada, dice que tiene malo el audio. Ok. Y Francesca Alejandra. Ah, sí, Sofía Seneque, ahí está. Ya. Francesca, ¿está? ¿No? ¿Al agua? Ya. De todas maneras, yo saco Paola Sosa, me dice. Paola Sosa. Ya, ahí está. Entonces, faltan Gisela Barca, Karina Astudillo, Constanza Barrera, Franco Galdames, Geraldine Kemp, por si aparecen por ahí, Dafne Parada, Sebastián Rivera y Alexander Targarona y Francesca Zúñiga. Esas personas quedaron ausentes. Ahí estoy leyendo los mensajes, los WhatsApp, iba a decir. Ya, ahí están presentes. De todas maneras, esto queda grabado y yo saco el reporte de Zoom para la lista posteriormente. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a mandar un archivo, voy a volver a compartir la pantalla. En el video, a abrir el chat. Esto se llama tarea en clase. Se lo voy a mandar al chat del Zoom. Lo voy a proyectar también acá en la pantalla para que puedan verlo. Esto es lo que tienen que hacer. Es simplemente crear una secuencia de carpetas. Como medio. $115 la voy a poner. Ahí sí, 115. Eso es lo único que tienen que hacer. Sigan las instrucciones, véanlo paso a paso. O se lo mandé solo a Eric, me equivoqué. Ahí está, para todos. Y de todas maneras lo voy a mandar por correo. ¿Cuál es la idea? Que lo puedan hacer ahora en clase. Denme un segundito. Para asunto área 1. Área 1. Simplemente tienen que mandarme las fotos al correo, ¿ya? Nada más. No tienen que hacer nada más que mandarme las fotos de las carpetas. Entonces, ¿qué van a hacer? Dice, creen la siguiente estructura de carpetas y archivos. Crear una carpeta que tenga su nombre y apellido, ya. Nuevo, carpeta, Nicolás Farías. Ya existe una, pero la vamos a reemplazar. ¿Dónde quedó? Ahí está, esa. Ya, Nicolás Farías. ¿Qué más tengo que hacer con esa carpeta? Vamos a borrar eso. Tiene que crear, Dentro de la carpeta. ya, dentro de la carpeta, cree 3 carpetas que tengan los siguientes nombres. Sí. Nuevo, recursos humanos. Otra que se llama insumos. Insumos. Ya, ¿se entiende la idea, cierto? Sí. Ya, solamente tienen que hacer estas estructuras de carpeta y turnos. Entonces, dentro de recursos humanos, voy a crear 5 carpetas con los nombres que usted quiera de personas. Por ejemplo, José Faúndez.
Camila Cepeda. Carlos Silva. Y así sucesivamente. Es solamente seguir las instrucciones que están ahí. Ustedes hacen esto y yo les doy, me lo mandan por correo. Mándemelo del personal PAS, no hay ningún problema. Entonces, los que no tienen computador ya, del teléfono, a eso me imagino que se refiere. Yo acá tengo la aplicación del Xiaomi. Este es un emulador de Android. Voy a abrir el gestor de archivos del Xiaomi. Usted en el teléfono tiene que tener un gestor de archivos. Si no, le recomiendo que baje el del Xiaomi, que es bastante bueno. Entonces, por ejemplo, yo me voy a las carpetas y en cualquier carpeta ustedes pueden crear una nueva. Por ejemplo, los puntitos, crear carpeta, Nicolás Farías. A aceptar. Y ahí está la carpeta. La abro. Y creo las otras 3 carpetas que me estaba pidiendo. Dame un segundito. Ya. Acá me está pidiendo qué carpetas. Ya. Puntitos, crear carpeta, recursos humanos. Aceptar. Como ustedes no pueden crear archivos solamente con las carpetas, ¿ya? ¿Cuál es la parte final? Que tienen que sacar los pantallazos, las fotos y mandarlos por correo. Entonces, en el teléfono es bastante fácil sacar los pantallazos. Botón del volumen hacia abajo y el de encendido. Y mandan los pantallazos por correo. Es simplemente crear una estructura de archivos y carpetas. Nada más que eso. No les estoy pidiendo que escriban adentro de los documentos, no quiero que peguen hipervínculos, no quiero imágenes, no quiero nada. Solamente las carpetas y los archivos. No habrá nada más. Cualquier cosa me preguntan. ¿Ya? Voy a dejar de todas maneras esto ahí abierto para que puedan verlo. Para los que no tienen computador, yo les recomiendo que vean... Profesor. ¿Sí? No entendí la última parte, se me cortó. Hay que pegar las carpetas, ¿cierto? Como sacando la captura de pantalla o algo así. Claro, por ejemplo, primero lo voy a hacer del computador para terminar con los del computador. Yo estaba en mi carpeta recursos humanos, que estaba haciendo las personas. Ustedes tienen que hacer 5 personas. Sí. Yo hice 3. Entonces yo voy a usar, por ejemplo, la herramienta recortes. Lo hacen más lento. Botón de lupa, herramienta, recortes. Y voy a hacer un nuevo recorte. Tengo que mandar 3 fotos de las carpetas, las que yo quiera. Voy a recortar eso. Listo. Ahí tengo mi primera foto. La copio, me voy al correo, hago un correo nuevo y pego la foto. Hágalo del correo institucional. Si no tiene el institucional, hágalo del personal, pero póngame bien detallado su nombre y apellido, pues ya, porque como los nombres personales de repente no aparecen, déjemelo ahí en el asunto. Tarea, Nicolás. En el chat, por favor. ¿Cómo? ¿Puede dejar su mail en el chat? Claro. Profe, Sí. Gracias. dentro de las carpetas tenemos que escribir nombres. No, espera un poquito. A ver, le faría c@inac.cl. No, ¿qué les estoy pidiendo? Por ejemplo, dentro de esta carpeta, acá te piden crear estas carpetas con recursos humanos y que dentro de la carpeta recursos humanos tenga 5 carpetas con los nombres de personas. Que las carpetas tengan los nombres de las personas y dentro de cada carpeta va a haber un archivo. Por ejemplo, un archivo de Word. Listo. Ya. Nada más. No escribo nada más. Ya, vamos con los del chat. Profe, para los que no tienen computador que había que descargar, yo les mandé al chat y al correo las instrucciones. Si usted no tiene, usted lo que tiene que tener en el teléfono es un gestor de archivos. Para los de teléfono tienen que tener un gestor de archivos. Como el gestor de archivos de... Profe, una consulta. ¿Sí? Mira, yo ya lo creé por el celular, o sea, creé los 3 primeros que eran de recursos humanos, insumos y turno, ¿ya? Y después dentro del recurso humano se crearon otras 5 carpetas y después la carpeta de turno se creaban otras 2.
¿Y eso no? Claro, y dentro de las carpetas mañana tienes que crear 5 archivos que tengan archivos, ojo, archivos que tengan los nombres de cada miembro. Por ejemplo, ahí puedes crear Pamela, Juanito, Pedro. 5 mañana, 5 en tarde. Archivo se refiere a como una... Un Word, un Excel, un Paint, un documento de texto, cualquier cosa que no sea. Entonces abro una hoja de Word, escribo un nombre y lo guardo en esa carpeta. No, más fácil. Por ejemplo, yo voy a hacer la carpeta turnos, para que me entiendan. Tengo los turnos. Voy a el turno de mañana. Pero en vez de hacerlo como el ejemplo anterior, en vez de crear una carpeta, voy a hacer un nuevo, por ejemplo, archivo de PowerPoint y le voy a poner Pamela Espinosa. Eso es todo. Ahora, como Profe, que están del teléfono no tienen para hacer archivos, hagan carpetas. Profe, ¿Sí? dentro del archivo hay que escribir, o sea, No. el archivo tiene que tener el nombre de la persona. No. Dentro de la carpeta insumo 5 que tengan el nombre utilizado para administrar la empresa. Dentro de la carpeta de turno debe crear 2 carpetas, tarde y mañana. Voy a silenciar porque están hablando como todos. No tienen que escribir nada adentro de los archivos, nada, solamente afuera. Modifíquenle los nombres y después seleccionen 3 carpetas, las que ustedes quieran, y me mandan las fotos. Me las mandan por correo. Eso es todo, nada más. Usted no tiene que abrir este PowerPoint y escribirle algo adentro, no. Le cambia el nombre y con eso estamos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Entonces- a cada carpeta y a cada, por ejemplo, recursos humanos. En la carpeta ya puse los nombres. ¿Y en cada carpeta hay que mandar una foto o de cualquiera? No, usted tiene que elegir 3 carpetas. Por ejemplo, yo quiero sacar una foto de Nicolás Faría. Quiero sacar una foto de insumos y voy a sacar una foto de recursos humanos. Listo. Ya entendí. Nada más. Sencillito. No se pongan a sacarle fotos una por una. Con 3 fotos de carpetas que ustedes quieran al azar. Ahí ustedes verán cuál. Profe, disculpa. Y la carpeta, pero no, cuando se guarde en la carpeta o se crea una carpeta como por Word y después guarde en el escritorio o cómo. No, primero yo les recomiendo que vayan al escritorio y creen la carpeta raíz, que se llama carpeta raíz, con su nombre y apellido. Por ejemplo, acá le vamos a poner Daniel Sepúlveda, por inventar un nombre. Y aquí en esta carpeta comienzo a trabajar. No tiene que abrir ningún otro programa, no tiene que hacer nada más. Ah, ya. ¿Ya? Es simplemente crear carpetas dentro. ¿Cómo, disculpe? Crear carpeta en la pantalla como un clic derecho. Exacto. Y nuevo, y después se crea el carpeta, marca el nombre. Ajá. Y ahí se guarde la que hacen en el Word, ¿cierto? Ya, es que usted no tiene que crear, por ejemplo, como iba acá, para que me entienda, yo en esta parte me está diciendo, ya, crear 3 carpetas, una que se llame recursos humanos. Yo ya creé mi carpeta con mi nombre, creé la carpeta recursos humanos, y voy a crear 5 carpetas con nombres de personas que yo quiera. Por ejemplo, acá tengo a José Faúndez. Y acá dentro de José Faúndez tengo que crear un archivo de Word o documento de texto o lo que yo quiera en realidad. Por ejemplo, clic derecho, nuevo, Word. Si es que tengo el Word. Si no tengo el Word, puedo hacer un documento de texto. O en Excel. O en Excel, lo que usted quiera. Ya. Ya. Lo creo y lo dejo ahí. Nada más. No le hago nada más a eso. No le escribo nada adentro, no le pego fotos, no le pego texto, nada. Ni siquiera le cambio el nombre. Ok. Gracias. Ya. La verdad es que son las 8:26. Démosle 10 minutitos más si ustedes quieren para resolver las últimas consultas y mándenmelo durante el fin de semana. Y yo igual les voy a contemplar las 2 décimas, ¿ya? Si alguien se necesita desconectar, váyase nomás porque ya pasamos la lista y con eso estamos. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o duda. Profesor, yo tengo una duda. ¿Esta carpeta que usted está pidiendo es para entregarla al tiro?
Lo ideal sería entregarla ahora, pero como nos atrasamos un poco con el tema del break y explicar unos temas, lo vamos a dejar para el fin de semana. Ah, ya, por ejemplo, se la puedo mandar hoy día dentro de la noche o el fin de semana. Sí, Juan, esta tarea es solamente un ejercicio para poder practicar y para que tengan es el primer incentivo, 2 décimas por la prueba. Para eso es. Que ustedes sepan. Ah, ya, ya, profesor. Y ustedes puedan seguir instrucciones. Para eso es el ejercicio. Ya, súper. Profe. Muchas gracias. ¿No? Profe, estoy en recursos humanos y tengo que crear los archivos. ¿Ya? Tengo que crear 2 archivos guardados ahí. Pues si usted está en recursos humanos, tiene que crear primero las 5 carpetas con los nombres de las personas. Sí, ya lo tengo listo. Ya, entonces después, carpeta por carpeta, entra y crea un archivo de lo que sea. Por ejemplo, nuevo documento de texto. Con eso le basta. Nuevo documento. Ahí mismo adentro de la carpeta se puede hacer eso. Claro. Ah, ya. Vale. Profe, ¿Sí? ¿sabe que yo estoy en una tablet y me acabo de dar cuenta que ni siquiera puedo abrir algunos archivos? Ya, pues si usted está de una tablet, es lo mismo que estar en el teléfono. Entonces usted lo que tiene Ya. que hacer es instalarse un gestor de archivos, como el que estaba mostrando yo. Profe, ¿me puede mandar su correo, porfa? Para poder enviarle el archivo. El correo lo he dejado varias veces en el chat. Lo mando de nuevo. Es nfariasc@enac.cl. Anótenlo por ahí. nfariasc. Profe, @enac. yo le mandé la tarea, ¿podría ver si está bien? Vamos viendo si llegan las tareas. Si no llegan, reenvíenlas varias veces porque a veces no llegan. No sé qué problema hay con el correo que no llegan al tiro. Marión. Sí. Ya acaba de llegar. Ahí está. Profe, Perfecto, dígame. estoy dentro de una carpeta de recursos humanos. Ya. Aquí me voy a... ¿Dónde me voy a crear el archivo? ¿En donde dice archivo? Por ejemplo, usted está en recursos humanos, abre una persona Sí. cualquiera. Sí, Ya, le sí, diré ya la abrí. Ahí. nuevo, y ahí crea un archivo cualquiera. Nuevo. No me aparece nuevo. Acá, pues, Me dice archivo. mire la pantalla. No, es que usted Sí. está mirando arriba. Usted está mirando el menú arriba. Yo lo que le estoy diciendo es que, al igual que van a crear una carpeta, usted da clic derecho, nuevo, y puede crear un tipo de archivo. Un archivo de Word, un Ya, archivo ya, de ya, ya. PowerPoint, un archivo de Sí, Public, sí. o de Excel, de lo que quiera. Ah, ya. El que está en todos los computadores es el archivo de documento de texto. Ya, el archivo que le pongo. Nada. Lo dejo así, nuevo documento de Microsoft y nada más. Así es, nuevo documento de Microsoft y chao, se acabó. Ya. Profe, Vale. disculpe, usted dijo que los que lo hacían por el celular no pueden crear archivos, ¿o sí? No, porque tendrían que tener la aplicación conectada con el gestor de archivos o meterse en la aplicación para generar el archivo. Es más engorroso. Los que están del teléfono, mándenme solamente carpetas, por ahora. Ah, ok. En la tablet sería igual, ¿verdad? En la tablet es lo mismo. Ya, gracias. Ah. Profe, ya se la envié ya. Ya, ahí están llegando. Ahí me llegó el de Ignacio Contreras. En la carpeta de insumos. En la carpeta de insumos tienen que crear 5 archivos que tengan insumos utilizados para la administración de empresas. ¿Qué es lo más utilizado para la administración de empresas? Carpeta, computador, lápices, impresoras. Ahí ustedes verán. A la imaginación de ustedes. Por ejemplo, voy a insumos y voy a crear un nuevo archivo, por ejemplo, un Word que se va a llamar impresora. Eso es todo. Voy a crear un Excel que se va a llamar
carpetas. Y así voy uno por uno. Eso es todo. Ya, ahí están los correos que han llegado. La última parte. ¿Usted se refiere a las fotos? ¿Eso? Sí. Saquen los pantallazos nomás. Saca el pantallazo y lo pega. No es necesario que hagan el archivo, péguenlo directo en el correo. Saca un pantallazo, va a guardar la foto en la memoria del teléfono y la adjuntan al correo. Nada más. Profe, lo que no tenemos Word, por ejemplo. ¿En el computador? Sí, porque mi computador no tiene la licencia, por ejemplo. Claro, por ejemplo, si no tienes el Word, yo estoy en ¿Puedo la usar el Google Drive? no, pues yo te recomiendo que crees documentos de texto. Para eso no te pide licencia. Pero me refiero. Para las fotos, yo les recomiendo que si no pueden pegar las fotos en el documento de Word, los peguen directos en el correo. Ya, como archivo adjunto nomás. Claro, le adjuntan la foto nomás. Las 3 fotos y chao, se fue directo, ¿no? Ya, a ver, Sofía, dice que no entendió nada ya que está explicando por los de compu. Sofía, usted está de teléfono. Sí, profe. Entonces, para los que están en teléfono, ¿qué les digo yo? Que primero se bajen un gestor de archivos. Hay varios en la Play Store. El de Xiaomi funciona bastante bien. Y desde el gestor de archivos, seleccionan la carpeta y pueden ir creando la misma estructura de carpetas. Yo, por ejemplo, acá voy a ir a los 3 puntitos, crear carpeta, Nicolás Farías, que es la carpeta raíz. Abro la carpeta, ¿ya? Y voy a crear las otras 3 carpetas. Recursos humanos. Voy a crear la carpeta de insumos. Y voy a crear la carpeta de turnos. Y así, si usted está trabajando de teléfono, simplemente vaya creando las carpetas dentro. No es necesario que arme archivos, porque no va a poder. Solamente cree la estructura de las carpetas, le saca el famoso pantallazo, le toma la foto. Dame un segundito, porque acá yo sé que se puede hacer. Ahí está. Entonces, por ejemplo, tomo la captura. Ahí me tomó la carpeta de... Haga clic para ver la captura, que es esa. Y esa captura yo la adjunto, abrir con,
el Paint. Ahí llegó el de María Paz. Abro la captura y me la muestra. Y esta captura yo la adjunto en el correo nomás. La adjunto como un archivo de foto, como si estuviera mandando un mensaje de correo normal. Ahí me llegó la de Eric. La voy a guardar acá. Profe, Ajá. para el parte del corte, ¿cómo se me puede explicarlo otra vez, por favor? La herramienta de corte. Sí. La herramienta recortes, ¿cómo la usamos? Si estamos en el Windows 10, vamos al botón de inicio y escribimos herramienta. Abrimos la herramienta de recortes. Voy a cerrarla para que salga limpio. Herramienta de recortes. Ya, nos va a mostrar esta ventana. Sí. Un segundito para tener la carpeta. Ya tengo esa carpeta abierta y tengo recortes. Entonces yo digo, nuevo, se va a poner la pantalla en blanco, hago clic y sin soltar ese clic, sin soltar el botón, arrastro hacia abajo para dibujar y ahí me hace el dibujo, la foto, el pedacito. Ah, ya. Y ahí le doy clic derecho, copiar. Ya. Y ahí la pego en el correo, en un Word, donde sea. Ok. ¿Y el otro? ¿El otro cuál? Solamente hay que cortar y ya. La tarea ya está lista. Es que tienes, claro, o sea, tú tienes que hacer 3 imágenes, este mismo procedimiento que hice yo con la imagen, esta misma forma, tienes que hacerlo 3 veces con diferentes carpetas, las pones en el correo. Por ejemplo, yo hice la carpeta recursos humanos, ahora voy a hacer la carpeta turnos. Nuevo, y recorto la carpeta turnos, la pego, ya, la copio y la voy a pegar en un correo. Bueno. Ahí ya tengo la de recursos humanos, pego la del correo, la de los turnos. Y así tengo que ir una por una hasta hacer las 3 fotos. Y eso lo mando por internet. Por correo. Ok, ya. Ya está claro. ¿Sí? Profe, Dígame. Profe, yo le da un clic y me da nuevo, yo le da nuevo, clic derecho, y después me da carpetas, y así, para crear un carpeta, ¿cierto? Clic derecho, nuevo, me da Word, me da Microsoft. Así. Y también yo creé uno de... Mirlen, ¿qué es lo que está tratando de crear? Yo creé el uno de Word, así, pero ¿dónde? me dijo recursos humanos. ¿Dónde tengo que ir Ya, pues ya que la carpeta de recursos humanos la tiene que haber creado en la carpeta que tiene su nombre. ¿Usted creó una carpeta que tiene su nombre? Carpeta. Claro, en el escritorio tiene que crear una carpeta que tenga su nombre. Ah, en el escritorio. Claro, en el escritorio. Ya tengo que buscar el escritorio y... Esto es el escritorio, acá, donde usted ve todos los iconos principales. Ah, en el escritorio es como en la pantalla. En la pantalla usted da clic derecho, nuevo, y le pone carpeta y va a crear una carpeta con su nombre. Ah, sí, pero yo creo una carpeta, pero no tiene mi nombre. Ya, tiene que ponerle su nombre. Pero ya. Se borra porque cuando le da y selecciona nueva carpeta. Ahí queda esto en azulito y ahí usted le escribe el nombre que sea. Ya, acá están diciendo que tienen otra clase. Yo los voy a dejar porque ya estoy pasado, yo también tengo otra clase. Chicos, ya está pasada la asistencia. Y eso, y profe, ¿cómo puedo copiar la pantalla para mandar? Con la herramienta de recortes, como les había explicado delante. Usted va al botón de inicio, herramienta de recortes y ahí lo hace. Chicos, los voy a dejar porque también tengo clases. Un gusto haberlos conocido. Si se confunden, revisen el video y recuerden que tienen todo el fin de semana para mandarme esto. Ya no se apure. Vayan a clases nomás y nos estamos viendo. Después yo mando el